Bien, ahora vamos a ver el tema de funciones de la lengua. Existen varias funciones de la lengua, pero en su examen básicamente vienen 4. Las más importantes son estas. Apelativa. ¿A qué vamos a llamar función apelativa? Todo lo que haga referencia al tú directamente. Por ejemplo, una pregunta. ¿Cómo te llamas? Se fijan, igual referencia al tú. ¿Cómo te llamas tú? Las órdenes, que igual están dirigidas al tú, por ejemplo, cierra la puerta, y sabemos que si cierra la puerta es tú, cierra la puerta. Y también todo lo que tenga que ver con convencer o persuadir. Recuerden, persuadir es lo mismo que convencer. ¿Y dónde voy a encontrar esta función? En estos textos, en el texto comercial o texto publicitario, que ya hemos visto. Por ejemplo, compra Coca-Cola. Y vean de nuevo cómo va dirigido al tú. Tú compra Coca-Cola. Y también en el texto argumentativo. ¿Por qué? Porque nos quiere convencer. ¿Y a quién quiere convencer el texto argumentativo? Pues a un tú, que es el que está leyendo. Por ejemplo, los políticos son corruptos o los políticos corruptos. Como les decía, aquí ya hay una opinión en ese texto argumentativo, y como quiere convencer a un tú, va a ser función apelativa. Es importante que la recordemos porque cuando vienen las lecturas, cuando estamos ante un texto ya sea publicitario o comercial, o bien un texto argumentativo, nos preguntan cuál es la función de la lengua. Siempre, sin importar qué comercial o qué texto argumentativo me pongan, si ya sé que es un texto publicitario, comercial o bien un texto argumentativo, la función va a ser apelativa. Ahora, función referencial. Esta función nos brinda información. Información, pero simplemente busca dar a conocer dicha información. No pone una opinión, no expresa un punto de vista. Por ejemplo, la noticia y también el artículo de divulgación científica. En este artículo lo que hacen es compartirnos temas científicos, por ejemplo, la contaminación, alguna especie en peligro de extinción, etc. Pero siempre desde un punto de vista objetivo, y como tal no nos marca la opinión el autor, nada más nos da información para que nosotros mismos nos formemos un criterio, pero no expresa un punto de vista. Simplemente es la información, los hechos y ya, sin opinión. Muy importante, no contiene opinión. No contiene una opinión. Tengo que distinguirlo muy bien de estos otros. Entonces, cuando solo sea pura información, voy a recordar que la función es referencial. También, por ejemplo, si me ponen un fragmento de un libro de texto y donde igual, por ejemplo, es un libro de texto sobre geografía y nada más busca informarme, por ejemplo, sobre cuáles son los principales ríos, cuáles son las principales montañas, es decir, pura información sin punto de vista, función referencial. Ahora vamos a ver la función poética. Para ejemplificar la función poética de la lengua nos van a poner el fragmento de un poema. Esta función es muy fácil. Por ejemplo, la nieve plateó tu cielo. ¿Se fijan? Lo que hace el poema es decir algo que nosotros comúnmente diríamos de una forma llana, de una forma simple, como decir que ya tienes canas en el cabello. Simplemente lo diríamos así, ya tiene canas en el cabello. Y ya, eso sería todo. Es una forma muy simple, muy burda. El poema lo que hace es embellecer, es darle un giro a esa forma y decirlo de una nueva manera, pero que sea artística, y lo hace pues más bello. Entonces vean cómo cambia de ya tiene canas simplemente a la nieve plateó tu cielo. Es decir, hay una metáfora de que esas canas realmente parecen como nieve, ¿no? Que cubrió de plata su cabello. Entonces siempre que tengamos el fragmento de un poema, función poética. Y ya por último la función metalingüística. Esta es una reflexión sobre nuestra propia lengua. ¿Y qué ejemplos me van a poner para eso? Pues algo como esto: ¿cómo se escribe necesario? Se fijan, es una reflexión sobre la propia lengua. Alguien que pregunta cuál es la forma correcta de escribir una palabra. Vean cómo no es lo mismo esta reflexión sobre la lengua y esta está dirigida al tú. ¿Cómo te llamas tú? Si está dirigida al tú, apelativa. Pero aquí sí es una pregunta que nos hace reflexionar sobre nuestra propia lengua, cómo se escribe una palabra o cómo se pronuncia. Por ejemplo, también puede ser cómo se pronuncia necesario.
Una reflexión sobre la propia lengua, como su nombre lo dice, siempre va a ser metalingüística. También Pablo tiene 5 letras, igual una reflexión sobre la propia lengua, como cuántas letras necesitamos para escribir Pablo. Esta también, vean, el receptor es quien recibe el mensaje. De nuevo cuenta una reflexión sobre cómo funciona el circuito de comunicación en el habla y la lengua. Entonces, tenemos aquí de nuevo una reflexión sobre la propia lengua o algo que nos ayude a saber qué significa una palabra. También es una reflexión sobre la lengua. Por ejemplo, un diccionario es metalingüístico. ¿Por qué? Porque nos da definiciones de las palabras. Entonces significa que es una reflexión sobre la propia lengua. Vean este. Ayudar significa socorrer a alguien. Entonces nos está dando la definición de este verbo. Entonces, de nueva cuenta, es función metalingüística. Es muy importante no confundirlas, en especial estas dos, que son las que más comúnmente encontramos en el examen. Con eso terminaríamos el tema de funciones de la lengua.